El otro día, mientras estaba preparando este video, me puse a ver nuevamente Jujutsu Kaisen y me di cuenta que Satoru Gojo hace un par de comentarios acerca de su técnica de maldición que me parecen muy buenos para dar la introducción al video de hoy. En concreto, lo que él dijo acerca de su técnica de maldición fue esto. Lo que tocaste solamente fue el infinito existente entre tú y yo. Para posteriormente decirle esto. En realidad no paras, sino que vas más lento cuanto más te acercas. Y ya en la segunda temporada, cuando pelea contra los clones, vuelve a hacer una aclaración diciendo esto. Es el infinito, como Aquiles y la tortuga. Si bien este video es un repaso de los temas del límite, creo que esta información que nos acaba de dar nos puede servir como punto de partida para introducirnos al tema de límites. Y quién sabe, en una de esas y entender de qué van la técnica de infinito rojo y infinito azul. Así que acompáñame y veamos de qué se trata. Empecemos primero con el tema de infinito. Yo sé que puedo contar los enteros positivos 1, 2, 3, 4, 5 y toda mi vida y llegar a un número muy grande y sé que hacia allá podemos llegar a infinito. También sé que si me voy con los negativos, menos 1, menos 2, etcétera, también llego a infinito. Pero no solo eso, sino que además tenemos otro infinito entre 1 y 0, ya que yo podría crear una secuencia que empiece en 1 y que se vaya aproximando a 0, tomando cada vez la mitad entre el nuevo número y 0. Por ejemplo, entre 1 y 0 sería un medio, entre un medio y 0 sería un cuarto, después un octavo, y así sucesivamente ir creciendo el número en el divisor tanto como yo quiera. Y ese crecimiento no tendría fin, pero tampoco llega a 0. Siempre estaríamos muy muy cerca. De hecho, por ejemplo, yo puedo hacer la siguiente secuencia: 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, que nuevamente va a crecer mucho, pero nunca va a llegar a 0. Incluso si me voy mucho más rápido, por ejemplo, 1, 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8, con los números pares, en teoría me estoy yendo el doble de rápido, pero llega un punto donde parece que se detiene justo antes del 0. Incluso podría ser 1, 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000, y así ir aumentando en múltiplo de 10 y volveríamos a tener el mismo efecto. Llegamos a un punto donde el crecimiento es tan pequeño que parece que se detiene y nunca llega a 0. Y esto se debe a que el promedio de dos números racionales siempre está en medio de ellos dos. O sea, si yo tomo dos números racionales, siempre voy a poder encontrar un tercer número racional tal que su promedio se encuentre en medio de los dos originales. Por esta razón, sin importar qué número dé, siempre voy a poder encontrar un número que esté más cercano a 0. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema de límites? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver con Satoru Gojo? Bueno, la razón es porque él mismo dijo y usó como referencia la paradoja de Aquiles y la tortuga. Bueno, teniendo en mente esta idea de que siempre nos vamos a poder acercar en una serie numérica a un valor específico en una forma de convergencia, la paradoja de Aquiles y la tortuga nos dice que si Aquiles está parado en un punto y quiere alcanzar a una tortuga que se va moviendo delante de él, cada vez que Aquiles llegue al punto donde la tortuga estaba, esta ya se va a encontrar en una nueva ubicación. Por lo tanto, sin importar los esfuerzos de Aquiles, este siempre estará un paso atrás de ella y siempre podrá recortarse cada vez más la distancia entre ellos, pero nunca llegará a ella. Bueno, quitemos ahora a la tortuga de la ecuación y en su lugar pongamos un monumento. Y en lugar de Aquiles pongamos a una persona cualquiera, como tú y como yo. Entonces, si este compadre quiere acercarse a este monumento, si bien el monumento no se va a poder mover así como lo hacía la tortuga, este amigo sí lo puede hacer así como se acercaba a Aquiles, y podríamos tener una secuencia similar a la de recortar la distancia entre 1 y 0.
ya que él siempre podrá recortar la distancia, pero nunca llegar precisamente al punto. Pero como vimos en el video de límites, acá no solo nos interesa lo que hace este muchacho, nos interesa qué pasa cuando hay una variable que depende de otra. O sea, ¿qué pasa si este compadre va viendo su GPS porque es un turista y quiere llegar al monumento? O por qué no, también podría estar jugando, no sé, Pokémon Go y en ese monumento hay una Poképarada. Entonces, mientras él se aproxima al monumento, a través de la función que hace su celular hacia este mundo digital, el pin en el GPS o su avatar van a aproximarse cada uno hacia su propio destino. Con esto en mente, vamos a tratar de construir uno de los conceptos que si bien creo que socialmente los tenemos bastante bien digeridos, ya que hay muchas películas, canciones, series que llevan el nombre, que llevan en su título la palabra límite, sigue siendo un tema que al final del día se le escapó entre los dedos a los griegos, pese a que, como ya vimos en la paradoja de Aquiles, lo tenían medianamente ubicado, y que posteriormente tuvieron que pasar muchos años para que Newton y Leibniz pudieran construir alrededor de él lo que hoy conocemos como cálculo. Decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, que se expresa como el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L si podemos acercar arbitrariamente los valores de f de x a L tanto como se desee, escogiendo una x lo bastante cercana a A, pero no igual a A, que se expresa como el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L si podemos acercar arbitrariamente los valores de f de x a L tanto como se desee, escogiendo una x lo bastante cercana de A, pero no igual a A, y decimos que f de x tiende a L cuando x tiende a A. Si ponemos mucha atención, nos vamos a dar cuenta que el límite no está pidiendo que f de x esté definida en A, ya que estamos diciendo que tenemos que estar muy cerca, pero sin llegar a A. Entonces, si la función aquí no está definida o toma un valor distinto, no importa, nos importa qué pasa alrededor de A, no en A. Esto lo vamos a poder ver mejor en este ejemplo, ya que esto implica que dada una función conocida, yo me puedo aproximar desde el eje de las x a un punto A, lo que va a hacer que la función se aproxime al punto f de A o f evaluado en A, que a su vez es igual a aproximarnos sobre el eje de las y al punto L igual a f de A. De la definición del límite sabemos que no necesita existir en el contradominio de la función el valor de f de A para que exista el límite de la función. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Este límite sería el punto al que se aproximen los valores dentro del contradominio a ese punto, que en este caso sigue siendo el valor de L. Dado que a los matemáticos no les terminó de encantar esta noción intuitiva de límite, decidieron construir una versión más formal de este, la cual la vamos a definir de esta manera. Sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en a misma, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es L, se escribe el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Si para todo número epsilon mayor que cero hay un número delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. De aquí podemos sacar varias conclusiones. Primero, vamos a ver que epsilon es mayor que cero. ¿Eso qué implica? Que f de x no puede ser igual a L, porque si f de x fuera igual a L, esto sería cero y epsilon ya no podría ser mayor que cero. Y lo mismo para delta. El hecho de que delta sea mayor que cero
implica que x menos a, no, digo que x no puede ser igual a porque entonces esto sería cero. Ok, pero ¿cómo se vería esto en el ejemplo del camarada que caminaba por la calle hacia un monumento? Imagínate que estás en Querétaro, específicamente en el centro de Querétaro, sobre Avenida Universidad y Vicente Guerrero. Y lo que tú quieres hacer es llegar al monumento de Ignacio Pérez para tomar una foto o por alguna razón, no sé, estás jugando Pokémon Go y hay una Poképarada, cerca de ahí hay un gimnasio, hay un Pokémon que está buscando y sabemos que está ahí. Como ya vimos antes, tenemos dos conjuntos, nuestro conjunto dominio y nuestro conjunto contradominio. En este caso, nuestro conjunto dominio va a ser el mundo real y nuestro contradominio va a ser nuestro mapa, o si estamos jugando Pokémon Go, podría ser la aplicación de Pokémon Go. En este ejemplo, vamos a considerar que Avenida Universidad es nuestra función. Bueno, esta sería mi posición en el mapa. Yo actualmente me encuentro, como pueden ver ahí, como a 400 metros del monumento a Ignacio Pérez. Y en el mapa han de ser aproximadamente como 10 centímetros. Para mis 400 metros en el mundo real, equivaldrían a 10 centímetros en el mapa. Entonces, para este delta donde yo estoy, en mi conjunto dominio, en mi contradominio, que sería el mapa, le corresponderían aproximadamente 10 centímetros. Pero si yo me desplazo una distancia determinada, las dos distancias se van a cortar y las dos van a cambiar. Entonces, ahora en este momento estoy prácticamente enfrente del Auditorio Arteaga, como a 250 metros. Entonces podemos ver que al yo haberme desplazado 250 metros, la distancia, que eran aproximadamente 10 centímetros, acaba de recortarse a solo 5. Bueno, en este momento ya llegué a la glorieta de Ignacio Pérez, la que se encuentra en Corregidora con Universidad. Y para esta distancia, que son aproximadamente 30 metros, ya en el mapa es una cuestión de medio centímetro, una cosa. Ese era el concepto que quería transmitir a la hora, en este momento, ¿no? Que para una distancia dada, nuestro dominio, una distancia delta, le corresponde existe un épsilon, una distancia épsilon en el contradominio, que en este caso sería el mapa. Entonces, espero que esto ayude para entender un poquito mejor el concepto de epsilon delta, que es muy importante a la hora de que estudiamos límites. Bueno, pues hagamos un ejemplo para ver más o menos cómo se vería esto en la gráfica. Lo que nos está diciendo es que para todo número epsilon que yo proponga que sea mayor que 0, debe existir un número delta que cumpla estas dos condiciones. Y lo que nos dicen las condiciones es que x va a ser diferente de a porque delta va a ser mayor que 0. Y que f de x tiene que ser diferente de L porque epsilon es mayor que 0. Bueno, los valores absolutos, ya que podemos estar tanto adelante como atrás. Entonces, viendo este mismo ejemplo que vimos hace rato, yo voy a poder proponer una distancia epsilon alrededor de L, para la cual va a existir una distancia delta alrededor de A. Ahora, esta distancia tiene que ser igual para los dos lados, entonces tomaríamos la delta aquí. Dado que esta idea de epsilon delta va a aparecer muy seguido a lo largo de este video, quisiera dedicarle un momento para profundizar un poquito más en qué implica esta idea del valor absoluto menor a epsilon y menor a delta y qué implicaría en todo caso cuando no aparezca. Lo primero que sabemos es que f es una función que relaciona elementos de un conjunto D con un conjunto C, donde D es nuestro dominio y es un subconjunto de R, y C es nuestro contradominio que también es un subconjunto de R. Estos conjuntos pueden no ser el conjunto de los números reales. También sabemos que la expresión el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L
implica que el valor absoluto de x menos ese valor a debe ser mayor que 0 y menor a delta. Eso implica que el valor absoluto de f evaluado en algunos puntos de x menos L vaya a ser mayor que 0 y menor que epsilon para todo x en el conjunto D, que es el dominio, y algún A en R, no necesariamente en D. Con estas ideas en mente podemos analizar tres posibles puntos. El primer punto, el punto donde x va a ser igual a A. Entonces, lo primero que vemos aquí es que x no puede ser igual a, ya que A podría, como en este caso, no ser un elemento del dominio, ya que esto se cumple para todos los x dentro del dominio. Entonces, si el valor de A no está en el dominio, x no puede ser igual a A. Y la segunda razón, una razón más general, es que el valor absoluto de la resta de x menos a tiene que ser mayor que 0. Y si x es igual a A, esta resta siempre nos va a dar 0. Para los siguientes dos puntos vamos a considerar tanto si A es positiva como si A es negativa y veamos qué implica cada uno de estos casos. El segundo caso que vamos a analizar es cuando x es mayor que A. Ya vimos que x no puede ser igual a A, pero x sí puede ser un valor muy cercano a A siempre y cuando sea mayor. Si A es, por ejemplo, 5 y x es un poco mayor, digamos 5 punto algo, 5 punto algo menos A sigue siendo un valor positivo, punto algo, que es muy pequeño, pero es positivo. Y si nosotros crecemos más a x, nosotros nos vamos a ir alejando del valor de A en esta dirección, siempre con números positivos. Si A es negativo, por ejemplo, menos 5, un valor mayor que menos 5 sería menos 4 punto y algo. Entonces, menos 4 punto y algo menos 5 sería menos 4 punto y algo más 5, que esto es igual a 0 punto otra cosa, muy pequeña pero igualmente positiva. Por lo tanto, si x sigue creciendo, haciéndose más grande que a, eso nos va a alejar en una dirección positiva del punto A. Ya que en ambos casos tenemos números positivos, el valor absoluto de esta resta siempre va a ser un número positivo, pero lo más que nos vamos a poder alejar de A es este valor de delta. De esta forma cumplimos con el punto 2. De manera similar, en el caso donde x es menor a A, si A es positiva, por ejemplo 5, una x menor a 5 sería 4 punto y algo. Entonces, 4 punto y algo menos 5 sería igual a menos 0 punto otra cosa, que es menor que 0, o sea, negativo, y nos estaríamos alejando en esta dirección del punto A. Mientras que si A es negativa, por ejemplo menos 5, un número menor a menos 5 sería menos 5 punto y algo. Y menos 5 punto y algo menos menos 5 sería menos 5 punto y algo más 5, lo cual me da menos 0 punto y algo, que es menor que 0, por lo tanto es un número negativo. De esta forma, para una A negativa, nos estaríamos alejando en dirección de los números negativos del punto A. Y ya que en ambos casos nos estamos alejando en valores negativos, el valor absoluto de x menos a nos va a entregar un número positivo que sería igual a menos esa diferencia. Y al igual que en el punto 2, lo más que nos vamos a poder alejar del valor a es una distancia delta. De esta forma cumplimos con el punto 3. Con lo cual podemos crear una región alrededor de A de tamaño delta. Dado que la función tiene máximos y mínimos y se comporta de maneras distintas, no podríamos construir una región sobre el punto, sobre el eje Y. Por ejemplo, si consideramos este punto L, tratar de dibujar una región alrededor de él de tamaño epsilon es muy difícil. Por esta razón, una manera más fácil de hacerlo sería trazando una bola o un círculo que conecte con los bordes del conjunto de tamaño más menos delta alrededor de A. En conclusión, cada vez que veamos el valor absoluto, pensemos en lo que estamos haciendo es construir una región alrededor del punto de interés, ya sea sobre el dominio o sobre el contradominio. Y cuando no aparezca, entonces estaremos pensando en una zona antes o después de este punto. Al inicio del video mencioné que nos podemos acercar a 0 desde 1 y desde menos 1.
Pero ¿qué pasa cuando la función no está definida por uno de los dos lados? Por ejemplo, en las funciones compuestas. ¿Cómo funciona? ¿Hacia dónde va el límite? ¿Cómo se comporta? Bueno, para eso, imaginemos que... Ahora imaginemos que estamos en el centro de Querétaro y queremos llegar al Jardín Cenea. Si nosotros venimos sobre Luis Pasteur, existe una vialidad que nos va a permitir llegar precisamente a este jardín. Pero si nosotros venimos sobre 5 de mayo, solo lo podremos hacer en una sola dirección. Entonces, existe una vialidad, un camino que puede ser una función, que le vamos a llamar la función Pasteur, que recorre o que llega al Jardín Cenea atravesando la ciudad de norte a sur. Pero de este a oeste no existe una vialidad, ya que como ya vimos, 5 de mayo llega solo en una de sus direcciones. La idea que quiero rescatar con esto es que, recuperando la idea de que las funciones pueden estar definidas por partes, es que los límites no siempre llegan al mismo lado. Hay veces que la función está definida solo en una dirección o solo en una parte para cierto punto en específico. Entonces, Bueno, ya que aclaramos esto, ahora sí podemos definir qué es exactamente un límite por izquierda y por derecha. El límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual a L, y se lee el límite izquierdo de f de x cuando x tiende a A, o el límite de f de x cuando x se acerca a A por la izquierda es igual a L. Si puede aproximar valores de f de x a L tanto como quiera, escogiendo una x lo bastante cerca de A pero menor que A. El límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha es igual a L. Y se lee como el límite derecho de f de x cuando x tiende a A, o el límite de f de x cuando x se acerca a A por la derecha es igual a L, si puede aproximar valores de f de x a L tanto como quiera, escogiendo una x lo bastante cerca de A, pero mayor que A. Obteniendo de esta manera una versión más específica del límite, ya que hace rato decíamos aproximarnos, por ejemplo, antes y después de cero. Bueno, ahora con esta idea podemos acercarnos solo por la izquierda o solo por la derecha. Entonces, para explicar mejor esta idea, vamos a tratar de desarrollar este ejemplo con la siguiente función, donde dada esta gráfica y considerando que cada uno de los cuadritos vale 2 unidades, vamos a analizar algunos límites. El primer ejemplo que vamos a analizar es el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda. Esto quiere decir que nos vamos a aproximar al valor de 4 en el eje x con valores más pequeños que 4. Esto implica que la función se va a aproximar al punto f de 4 desde la izquierda, que como podemos ver es lo mismo a que nos aproximemos al valor de 8 sobre el eje y. De esta forma, el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a 8. Para el segundo ejemplo vamos a considerar el mismo límite, pero desde la derecha. Esto quiere decir que vamos a calcular el límite de f de x cuando x tiende a 4 desde la derecha. En este caso nos vamos a volver a aproximar al valor de 4, pero esta vez con valores mayores. Eso implica que la función se aproxime a f de 4 con valores mayores desde la derecha, y a su vez hace que y se aproxime nuevamente al valor de 8. Algo que podemos rescatar en este mismo ejemplo es que los límites, tanto de la izquierda como la derecha, tienden a 8, pero si nosotros evaluamos la función en 4, no nos da 8. De hecho, la función en 4 no está definida. Entonces nos vamos a encontrar con una particularidad, que si nosotros nos aproximamos a x con valores menores y mayores, el límite de f de x hacia 4 va a ser 8, pero f de 4 no es igual a 8. De hecho, no está definido. Ahora, otro punto de mucho interés aquí va a ser el punto de x igual a 2, ya que si nosotros calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a aproximar con valores menores a 2 desde la izquierda, lo cual va a hacer que f de x se aproxime a f de 2 desde la izquierda
y eso nos va a dar un valor de menos 2. Pero si nosotros calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha, nos vamos a encontrar que al tomar valores mayores de 2, f de x se va a aproximar desde la derecha a f de 2, pero no vamos a llegar a menos 2, vamos a llegar a menos 8. Y si nosotros calculamos la función f en 2, nos vamos a encontrar que es el valor de menos 8. Entonces, en este punto nos vamos a encontrar una particularidad más. Vamos a encontrar que el límite por izquierda llega a menos 2, pero por derecha llega a menos 8, que es el mismo valor en el que está definida la función. Vamos a agregar un nuevo caso, para lo cual va a ser necesario abrir la función en 4 y 1, pero como la vamos a definir en otro punto, va a ser necesario agregar una bolita abierta aquí, una bolita cerrada acá para indicar que este es el punto en donde está evaluada la función, y de hecho deberíamos de haber agregado una bolita abierta aquí también. En este nuevo punto de interés que agregamos, podemos ver que el límite de f de x cuando x tiende a menos 8 por la izquierda va a coincidir con el límite de f de x cuando x tiende a menos 8 por la derecha, que si vemos la gráfica, podemos ver que cuando nos aproximamos por la izquierda y por la derecha, este límite va a ser igual a 2. Que a diferencia del primer ejercicio donde la función no existe en 4, aquí, como podemos ver, la función sí existe para el valor de menos 8 y es menos 8. No quise agregar un punto donde los dos límites coinciden y también coinciden con la función evaluada en ese punto, ya que eso los hayamos analizado en el primer ejemplo de este video. Así como tenemos una representación epsilon delta para el límite en general, para esta versión más específica tenemos una versión igualmente de epsilon delta, la cual dice que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda va a ser igual a L. Si para todo número epsilon mayor que 0 hay un número delta mayor que 0, tal que alfa menos delta sea menor que x, que sea menor que a. Entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que epsilon. Aquí podemos recoger varias cosas interesantes. El valor de, como por ejemplo, que aquí todavía seguimos pidiendo el valor absoluto entre f de x y L y tiene que ser menor que epsilon. O sea, estos van a ser diferentes ya que epsilon es menor que 0. Donde está el cambio es aquí. Si pedimos que delta sea mayor que 0, si estamos diciendo que x tiene que ser menor que a, pero vamos a pedir que x llegue a una distancia a menos epsilon solo del lado izquierdo. Antes con el valor absoluto la pedíamos por izquierda y por derecha. Ahora no hay valor absoluto porque solo lo vamos a requerir por el lado izquierdo. Y de manera similar podemos definir el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L. Si para todo número epsilon mayor que 0 hay un número delta mayor que 0, tal que si x es mayor que a pero menor que x menos delta, se cumple que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. De manera similar a la definición anterior, tenemos que x debe de ser mayor que a, en este caso, pero debe ser menor que a menos delta. Como la vez pasada, como aquí ya no hay valor absoluto, así que solo lo vamos a pedir, en este caso, del lado derecho, para un delta mayor que 0. Y eso nos debe de entregar que f de x esté separada de L en una distancia epsilon, o sea, hace que no sean iguales, hacia cualquiera de los dos lados, ya que aquí sí pedimos valor absoluto. ¿Y cómo se vería esto en el ejemplo anterior? Dados dos valores, epsilon i mayor que 0 y delta i mayor que 0, yo me voy a poder separar de mi punto de interés, en este caso 2, una distancia 2 menos delta i,
tal que yo pueda encontrar para esta sección de tamaño 2 menos delta i una bola alrededor de f de 2 que tenga un tamaño epsilon i. Aquí utilizamos esta bola, este circulito, ya que lo único que estamos viendo es que mientras yo me acerque a este punto 2 desde la izquierda, debe existir un valor de f de x en cualquier dirección para el cual nos estemos aproximando al valor de f de 2. Para el límite desde la derecha vamos a necesitar dos constantes, epsilon d, que puede ser diferente a epsilon i, mayor que 0, y una delta d, diferente a delta i, mayor que 0, tal que yo me puedo alejar del punto 2 una distancia 2 más delta d, tal que yo pueda asegurar para esta región que exista una bola de tamaño epsilon d a la cual yo me voy a ir aproximando a través de f de x con valores mayores a 2. Ya que definimos la diferencia entre un límite por izquierda y uno por derecha, podemos redefinir el límite de una función de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a L si y solo si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L y el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L. Esto quiere decir que independientemente si f de x evaluada en a es igual a L, mientras los límites coincidan, el límite existe. Uno de los tabúes, misterios más grandes que tienen las matemáticas cuando vas empezando en esto es la idea de dividir entre cero, porque a todos nos han dicho que no se puede, pero ¿qué pasa realmente si dividimos entre cero? Bueno, dado que los límites nos permiten acercarnos a un punto sin tocarlo, podríamos ver el límite de la función 1 entre x y de tal manera que podamos acercarnos a cero sin llegar exactamente a cero y ver qué es lo que está pasando. Y si lo hacemos, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, si venimos desde la izquierda con números negativos, vamos a tener valores cada vez más grandes en magnitud, pero con un signo negativo. Por ejemplo, 1 entre menos 1 va a ser menos 1. 1 entre menos 0.1 va a ser menos 10 y así con cada cero que le agrego me empieza a dar valores negativos pero más grandes. Y si lo hacemos del lado derecho con números positivos pasa exactamente lo mismo. Entonces, a estos límites les llamamos límite infinito y se definen de esta manera. Sea f una función definida en ambos lados de a, excepto posiblemente en a, entonces diremos que el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a más infinito o infinito positivo. Esto significa que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes, tan grandes como uno quiera, haciendo que x se acerque suficientemente a, pero no siendo igual que a. Esto quiere decir que si yo me aproximo en el eje x al valor de a, f de x va a crecer mucho, que tanto lo suficiente como para aproximarse a un valor infinito. Esta misma idea la podremos extrapolar al caso donde tengamos a una función f definida a ambos lados de a, excepto posiblemente en a. Entonces, nosotros podremos decir que el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a menos infinito, lo cual se va a significar que los valores de f de x se pueden hacer de manera arbitraria grandes y negativos al dar valores de x que estén muy cerca de a, pero sin llegar a ser iguales a a. Para ilustrar esto que acabamos de decir, podemos considerar los siguientes dos casos. En el primero tenemos una función a la cual, mientras yo me aproximo al punto A desde el eje X, la función va a ir creciendo hasta llegar a infinito. Entonces, en este caso podemos decir que el límite de la función es igual a infinito cuando X tiende a A. De manera similar, podemos tomar este otro ejemplo, donde yo al aproximarme al valor A, la función va a crecer pero negativamente.
haciendo que llegue al valor de menos infinito. Es de esperarse que exista una representación epsilon delta para la idea de los límites infinitos. Y esta nos dice que sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto tal vez en el mismo a, entonces la expresión el límite de f de x cuando x tiende a es igual a más infinito, quiere decir que para todo número positivo m hay un número positivo delta tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 pero menor a delta, entonces nosotros podemos saber que la función f de x va a ser mayor a m. Entonces, cada vez que veamos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a infinito, quiere decir que, sin importar qué tan grande sea el valor de m, yo siempre voy a poder encontrar una región alrededor de a de tamaño delta, tal que la función f de x sea mayor que m. De la misma manera tenemos una interpretación epsilon delta para el límite hacia menos infinito con una pequeña variación. Entonces, sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene al número a, excepto tal vez en a misma, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a menos infinito, quiere decir que para todo número negativo n hay un número positivo delta, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 pero menor a delta, entonces la función f de x va a ser menor a ese valor n. Es importante recordar que n es negativo. Esto quiere decir que f de x va a crecer indeterminadamente hacia los negativos. Esto quiere decir que cada vez que veamos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a menos infinito, debemos entender que dado un n, sin importar qué tan grande y negativo sea, siempre vamos a poder encontrar una región alrededor de a de tamaño delta, tal que la función f de x sea menor a ese valor n. Y cuando no podemos llegar a un valor en específico porque hay una división entre 0 o algo así, decimos que hay la presencia de una asíntota, la cual se define de esta manera. Podemos decir entonces que la recta x igual a se llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x si por lo menos uno de los siguientes enunciados es verdadero. Donde tenemos los límites de la función f de x cuando x tiende a hacia infinito y hacia menos infinito, pero también vamos a tener presencia de asíntotas si solo es el límite por izquierda o por derecha en más menos infinito. Recordemos que para que exista el límite, quiere decir que existe tanto el límite por izquierda como por derecha. Y de esta definición podemos ver que en este ejemplo tenemos presencia de asíntotas en ambos casos, cuando x es igual a a. Y para finalizar podemos ver que vamos a tener presencia de asíntotas en los tres casos de esta función, tanto en a0 como a1 como a2. En A0 tenemos presencia de límite hacia infinito por la izquierda. En A1 tenemos presencia de límite hacia menos infinito por la izquierda y hacia más infinito por la derecha, mientras que en A2 tenemos presencia de límite hacia menos infinito por la derecha. A continuación vamos a ver algunas propiedades de los límites y vamos a comenzar primero con cómo se comportan los límites cuando operamos funciones. Entonces, supongamos que c es una constante y que los límites de f de x cuando x tiende a y de g de x cuando x tiende a existen. Entonces, se van a cumplir cada una de estas relaciones. Lo que podemos ver es que tenemos que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites. El límite de la resta de dos funciones es igual a la resta de los límites. El límite de multiplicar a una función por una constante es igual a multiplicar al límite por esa constante.
el límite de multiplicar a dos funciones es igual a la multiplicación de los límites. Si g es diferente de 0, entonces el límite de dividir a f entre g va a ser igual a la división de los límites. Y por último tenemos que el límite de elevar a una función a una potencia es igual a elevar al límite a esa potencia. Para hacer esto un poquito más claro, vamos a ver algunos ejemplos, para los cuales vamos a necesitar definir dos funciones. En este caso, la primera función f va a ser igual a x entre 3 al cuadrado más 2 y g va a ser igual a x entre 3 al cubo, mientras que la constante que también necesitamos va a ser igual a 2. En el primer ejemplo, en color rojo, tenemos a la función h, que en este caso es igual a f más g. Los puntos que nos van a interesar en cada uno de estos ejemplos van a ser x igual a menos 3, x igual a 0 y x igual a 3. Y vamos a analizar el límite tanto de f, de g, como de h. Tenemos que el límite de h en menos 3 es igual a 2, en 0 es igual a 2 y en 3 es igual a 4. Mientras que los límites de f en menos 3 son 3, en 0 es 2 y en 3 es 3. Y para g tenemos que el límite en menos 3 es menos 1, en 0 es 0 y en 3 es 1. De esta manera podemos ver que la suma de los límites f y g sería 3 más menos 1, que es igual, ya que más por menos es menos, esto es igual a 3 menos 1, que es igual a 2, y coincide con el límite de h en menos 3. En el punto 0 tendremos 2 más 0, que es igual a 2, que coincide con el límite de h en 0. Y para 3 tenemos 3 más 1, que es igual a 4, que coincide nuevamente con el límite de h en 3, que es 4. Para el siguiente caso tenemos que la función h es igual a f menos g, la cual en menos 3 es igual a 4, su límite en 0 es 2 y su límite en 3 es 2 otra vez. De aquí podemos ver que 3 menos menos 1, como menos por menos es más, 3 más 1 es igual a 4, coincide con el límite de h. 2 menos 0 es igual a 2 y 3 menos 1 es igual a 2, coincidiendo estos límites también. Ahora la función h va a ser igual a c por f y el límite de h cuando x tiende a menos 3 es igual a 6, en 0 es 4 y en 3 es 6. Recordemos que c es igual a 2 y de esta manera tenemos que 2 por 3, que es el límite de f en menos 3, es igual a 6, que coincide con el límite de h en menos 3. 2 por 2 es 4, coincidiendo con el límite de h en 0. Y 2 por 3 es 6, que coincide nuevamente con el límite de h en 3. Ahora la función h va a ser igual a f por g. Los límites de h cuando h tiende a menos 3 es menos 3, en 0 es 0 y en 3 es 3. Aquí podemos ver que 3 por menos 1 es igual a menos 3, 2 por 0 es igual a 0 y 3 por 1 es igual a 3. Ahora la función h será igual a f entre g. Aquí podemos ver que el límite de h cuando x tiende a 3 es igual a menos 3. Cuando x tiende a 3 es 3. Pero el límite de h cuando x tiende a 0 no existe. Y la razón es porque el límite por la izquierda tiende a menos infinito y el límite por la derecha tiende a más infinito. Podemos ver que el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 es 3 y el de g es menos 1. 3 entre menos 1 es igual a menos 3, que coincide con el límite de h. Por su parte, en 3 tendríamos 3 entre 1, que nos da 3 y vuelve a coincidir con h. Pero ¿por qué no existe el límite de h cuando sí existen los límites de f y de g? Bueno, esto se debe a que una de las condiciones que habíamos pedido para la división es que el límite del divisor fuera diferente de 0.
Por esta razón, pese a que están definidos los límites para f y g, no existe una definición para el límite de h, cumpliendo de esta manera con la propiedad antes definida. Ahora, la función h va a ser igual a f elevado a la potencia c, lo cual, por lo tanto, el límite de h cuando x tiende a menos 3 es 9, cuando x tiende a 0 es 4 y cuando x tiende a 3 es 9 nuevamente. Recordando que la constante c es igual a 2, tenemos en menos 3, 3 al cuadrado, que es 9, que coincide con el límite de h. 2 al cuadrado es 4, que coincide nuevamente con el límite de h en 0. Y 3 al cuadrado es 9, que coincide con el límite de h cuando x tiende a 3. Con lo cual podemos concluir que no solo estamos creando funciones nuevas, sino que también hay una relación que se mantiene tanto en f como en g a la hora de construir a h. La siguiente propiedad que vamos a ver es la propiedad del límite cuando tenemos una función mayor que otra. Ojo, no necesitamos que sea mayor en todo el dominio. Simplemente, como ya vimos con epsilon delta, nos interesa una región que puede ser muy pequeña o muy grande, pero mientras una sea mayor que otra, se va a cumplir la siguiente propiedad que dice: si f de x es menor o igual que g de x cuando x está cerca de a, excepto posiblemente en a, y los límites de f y g existen cuando x tiende a, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es menor o igual que el límite de g de x cuando x tiende a. Y eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí la función en rojo es la función f y la función en azul es la función g. Podemos ver que en casi todos lados f es mayor que g, excepto en la región entre b y c, aunque para el punto A, f de a es mayor que g de a. Pero aún así tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a sería igual a L1 y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a L2. Por lo tanto, podemos ver que se cumple la condición de que L1 es menor a L2. La siguiente propiedad que vamos a ver se conoce como la ley del sándwich, ya que vamos a analizar el comportamiento del límite cuando tenemos dos funciones que aplastan una tercera. Por eso la idea del sándwich. Entonces tenemos que si f de x es menor o igual que g de x y esta es menor o igual que h de x, cuando x está cerca de a, excepto posiblemente en a, y el límite de f de x cuando x tiende a a es igual al límite de h de x cuando x tiende a, y este es igual a L, entonces el límite de g de x cuando x tiende a va a ser igual a L. Eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo, donde la función f está en color rojo, g en color verde y h en color azul. No es muy claro, pero si nos centramos en la región en color negro, podemos ver que f toma valores menores e iguales que h y que g, pero en la región cerca del origen, g es menor o igual a h. Por lo tanto, cumplimos con las condiciones que se pidieron anteriormente, y ya que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a 0, que es el mismo que el límite de h de x cuando x tiende a 0, podemos concluir e igualmente podemos ver que el límite de g de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Recordando que no nos importa exactamente el valor de la función evaluada en 0, nos interesa el límite hacia el punto 0. Entonces, en 0 podrían valer cualquier cosa las tres funciones, pero igualmente se cumplen las condiciones para los límites. Recordemos que no nos interesa exactamente cuánto vale la función en 0, ya que como vimos en otras definiciones de límites, nos interesa alrededor de 0, pero no exactamente en 0. El tema que vamos a tratar en esta sección es un tema fundamental, de hecho es una de las condiciones necesarias para que exista la derivada, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando decimos que una función f es continua en un número a, nos referimos a que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a evaluar en la función f en el valor de a. O sea, el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a f de a. Esto lo podemos ver mejor en el siguiente ejemplo, en el cual tenemos una función por partes y 5 puntos de interés.
a los cuales los vamos a llamar x1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a analizar los límites por izquierda y por derecha en cada uno de estos 5 puntos, así como la evaluación de la función en este punto. Lo que queremos hacer es ver si la función es continua o no en ese punto. En el punto x1 solo podemos analizar el límite por derecha, ya que el límite por izquierda está fuera de la gráfica. Para el límite por derecha tenemos que la función llega a un punto al cual vamos a llamar y1, y si evaluamos la función en ese punto es y1. Para el punto x2 tenemos que el límite por izquierda llega a y1 y el límite por derecha llega a otro punto al cual lo vamos a llamar y2. Si evaluamos la función en x2 nos vuelve a dar el punto y1. Para el punto x3 tenemos que el límite por la izquierda llega a un punto al cual vamos a llamar y3, por la derecha vuelve a llegar a y3 y si evaluamos la función nos vuelve a dar y3. Para el punto x4 el límite por la izquierda llega a un punto al cual vamos a llamar y4, el límite por la derecha llega a un punto al cual vamos a llamar y5 y si evaluamos la función en el punto x4 nos da el valor de y5. Por su parte, para el punto x5, nuevamente solo vamos a poder evaluar uno de los límites, esta vez por la izquierda, el cual llega al punto y4 y la función evaluada en este punto nos vuelve a dar el punto y4. Dado que para que el límite exista, necesitamos que el límite por izquierda y por derecha coincidan, y para que la función sea continua, necesitamos que el valor de la función evaluada en ese punto coincida con los límites. El único que cumple con esta característica es el punto x3. Pero la presencia de discontinuidades no es precisamente el final del camino, ya que así como tenemos límites por izquierda y por derecha, también decimos que una función f es continua desde la derecha en un número a si el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a. Del mismo modo, si f es continua por la izquierda, quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a f de a. Analizando nuevamente el ejemplo de la función por partes del ejemplo anterior, vamos a ver que en esta ocasión, si bien no tenemos continuidad en todos los puntos, sí podemos decir que tenemos continuidad por la izquierda en x2 y en x5, mientras que en x1 y x4 tenemos continuidad por la derecha. Si ya quedó más o menos clara la idea de continuidad, podemos seguir ahora con una idea más general, que sería más que la continuidad en un punto, la continuidad en una región. Entonces podemos decir que una función f es continua sobre un intervalo si es continua en todo número en el intervalo. Esto quiere decir que si f es continua en un intervalo ab, tiene que ser continua para todos los valores en ab, sin excepción. También decimos que si f se define únicamente en un lado de un punto extremo del intervalo, continua quiere decir continua desde la derecha o continua desde la izquierda en ese punto. Regresando nuevamente a la función por partes, podemos ver que la función es continua en el intervalo de x1 a x2 y la podemos pintar en rojo. La sección en color azul de la función es la correspondiente al intervalo x2 a x4, donde también es continua, y en el intervalo de x4 a x5 puede ser continua y marcamos esta sección de la función en color verde. En el color rojo no sabemos qué está pasando con la función antes de la gráfica, pero podemos decir que la función es continua al menos desde la derecha. Para el punto x2 es continua desde la izquierda, para el punto x4 es continua desde la derecha y para el punto x5 es al menos continua desde la izquierda. Así como ya vimos que se respetan los límites cuando tenemos operaciones con funciones, vamos a poder ver que también se respeta la continuidad. Entonces, si f y g son continuas en A y c es una constante, entonces las funciones siguientes también son continuas en A. Donde tenemos la suma de f con g, la resta de f menos g, multiplicar a c por una constante f,
f por g, y si g es diferente de 0, f entre g. De esta manera, dadas dos funciones, por ejemplo, f igual a x entre 3 al cuadrado más 2, g igual a x entre 3 al cubo y c igual a 2, tenemos que h, que es igual a f más g, va a ser continua, h igual a f menos g va a ser continua, h igual a c por f va a ser continua, h igual a f por g va a ser continua, y la única que presenta una discontinuidad va a ser h igual a f entre g, ya que nuevamente se pide que g sea diferente del 0 para que esto se cumpla, y como en este punto g es igual a 0, entonces esta división no se cumple. A continuación vamos a ver bajo qué condiciones existe el límite para funciones compuestas, ya que si existe límite, después veremos bajo qué condiciones existe la continuidad y posteriormente la derivada, y conseguir así uno de los métodos de derivación, de hecho para mí el método de derivación más útil que hay. Recordemos también que las funciones compuestas son funciones que están construidas a partir de evaluar una función en otra. Por lo tanto, si tenemos que si f es continua en b y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a b, entonces el límite de f evaluada en g de x cuando x tiende a va a ser igual a f evaluada en b. En otras palabras, el límite de f evaluada en g de x cuando x tiende a es igual a evaluar en f el límite de g de x cuando x tiende a a. Si bien este es un tema de límites, podemos ver que como en este caso estamos pidiendo continuidad de f en b, era necesario primeramente ver el tema de continuidad antes de ver este tipo de límites. Y lo que nos está diciendo esta condición es que si f es continua en b y existe el límite de g, vamos a tener la evaluación de f en g. Vamos a ver algunos ejemplos donde se cumple esto. Lo que queremos comprobar con este ejemplo es que dadas dos funciones, las cuales una cumple con la condición de continuidad y la otra de existencia de límite, vamos a obtener el resultado deseado. Para lo cual vamos a proponer dos funciones. En color rojo, f de x igual a x cuadrada, y en color azul, la función g de x igual a la raíz de x. Y vamos a proponer la función h, que es igual a f evaluada en g, que es igual a la raíz de x cuadrada elevada al cuadrado. Y esto nos da igual a x. Aquí quiero abrir un paréntesis respecto a esta igualdad, ya que si a es un número real positivo, elevar al cuadrado la raíz de a es igual a a, pero la raíz de menos a no existe. Por lo tanto, tenemos que decir que el dominio de G es igual a los reales positivos unión con el número 0, ya que la raíz cuadrada de 0 es 0, y este es el mismo dominio que vamos a tener para H. Por lo tanto, esta afirmación que estamos haciendo es válida solo bajo el supuesto de que el dominio de H son los reales positivos unión con 0, porque luego se andan haciendo cosas bien raras con esto de los exponentes. Del lado derecho vamos a tener en color rosa la función j de x igual a g evaluada en f, que es igual a la raíz cuadrada de elevar a x al cuadrado. Esto nos va a dar igual al valor absoluto de x. Aquí vamos a abrir otro paréntesis para analizar este resultado. Ya que si sabemos que a cuadrada es igual a elevar al cuadrado a menos a, por lo tanto vamos a tener que la raíz de a al cuadrado va a ser igual a la raíz de menos a al cuadrado. Y esto va a ser igual a a. De aquí podemos concluir que si evaluamos a la función j en a, nos tiene que dar el mismo valor que si le evaluamos en menos a. De aquí que esto sea el valor absoluto. Y ya que esta función está definida para todos los reales, su dominio van a ser todos los reales, que es el mismo dominio que f.
De esta forma ya definimos las dos funciones. Entonces, en el caso de la función en color verde, si a es igual a 4, tenemos que el límite de g cuando x tiende a 4 va a ser igual a 2. Por lo tanto, el valor de b va a ser igual a 2 y el límite de f cuando x tiende a 2 es igual a 4. Si esto lo sustituimos para evaluar el límite de f evaluada en g cuando x tiende a 4, nos damos cuenta que es 4, que coincide con el valor de f evaluada en 2. Por lo tanto, la proposición es correcta. Invirtiendo los papeles para la función j, si a es igual a 3, el límite de f cuando x tiende a 3 es 9. Por lo tanto, b va a ser igual a 9 y el límite de g cuando x tiende a 9 es igual a 3. Por lo tanto, el límite de g en f cuando x tiende a 3 es igual a 3, que coincide con el límite de g evaluada en 9. Por lo tanto, nuevamente la proposición es correcta. Si volvemos a revisar la afirmación anterior, nos vamos a dar cuenta que para la primera función pedimos continuidad, pero para la segunda solo pedimos la existencia del límite. Por esa razón, en el siguiente ejemplo vamos a revisar qué pasa cuando una de las funciones no es continua. Primero veremos qué pasa cuando es la segunda y luego qué pasa cuando es la primera. Entonces, sea nuevamente f de x igual a x cuadrada y sea la función azul en este caso, y sea g de x la función, que en este caso va a ser la raíz de x para x diferente a 4 y 1 para x igual a 4. Nuevamente la función h va a ser igual a f de g y la función j será g de f. Hagamos un pequeño paréntesis para revisar que si h evaluada en 4, que es igual a f evaluada en g, que está evaluada en 4, vamos a tener que esto es igual a f evaluada en 1 y esto nos va a dar 1. Para el caso de j evaluada en 2, sería igual a g evaluada en f evaluada en 2, que sería igual a g evaluada en 4, que es igual a 1. De esta manera obtenemos las siguientes gráficas. Si a es igual a 3, al evaluar el límite de g cuando x tiende a 3, nos va a dar igual a 2, que este sería el valor de b. Por lo tanto, el límite de f cuando x tiende a 2 va a ser igual a 4, que como f es continua, esto es igual a f evaluado en 2. Si evaluamos el límite de h, que es igual a f de g, cuando x tiende a 3, nos va a dar 4, que es lo mismo que f evaluada en 2, ya que f es continua. De esta manera podemos concluir que la segunda función no necesita ser continua. Invirtiendo las funciones g y f, podremos analizar la función j. Como queremos llegar exactamente a la discontinuidad, vamos a proponer una b igual a 4. Por lo tanto, el límite de g de x cuando x tiende a 4 nos da el valor de 2. Y como ya dijimos antes, este es el punto de discontinuidad. Por lo tanto, g evaluada en 4 va a ser igual a 1. Para encontrar el valor de a, necesitamos encontrar un límite de f de x que sea igual a 4 cuando x tiende al valor de a. Viendo la gráfica nos damos cuenta que a debe ser igual a 2. Calculando ahora el límite de j, que es igual a g evaluada en f, cuando x tiende a 2, nos damos cuenta que es igual a 2. De esta manera, el límite de g evaluada en f cuando x tiende a 2 coincide con el límite de g cuando x tiende a 4, pero difiere del punto g evaluado en 4. Dicho de otra manera, el límite de g evaluado en f cuando x tiende a 2 va a ser igual a 2 y g evaluada en el límite de f cuando x tiende a 2 será igual a g en 4, que es 1. Por lo tanto, al no cumplirse la continuidad de g, no podemos tener la afirmación anterior. Y una vez conocidas las condiciones para que exista el límite, ahora sí podemos ver bajo qué condiciones existe la continuidad. Si g es continuo en a y f es continuo en g de a, entonces la función compuesta f bolita g dada por f evaluada en g de x es continua en a.
Podemos ver que esto se cumple para las funciones h y j del ejemplo anterior, ya que si g es continua en 4 y nos da el valor de 2 y f es continua en 2, tenemos que la función h definida como f en g va a ser continua en 4. Si g es continua en 9 y nos da el valor de 3 y f es continua en 3 y nos da el valor de 9, vamos a tener que la función h va a ser continua en 9 y nos va a dar el valor de 9. Analizando la función j, nos vamos a dar cuenta que si f es continua en 2 y nos da 4, g va a ser continua en 4, nos va a dar 2, entonces la función j va a ser continua en 2, que nos entrega 2. Mientras que si f es continua en 3 y nos da 9, y g es continua en 9 y nos entrega 3, entonces la función j va a ser continua en 3 y va a ser igual a 3. Para ver qué pasa cuando no cumplimos con las hipótesis de continuidad, vamos a tomar las siguientes funciones, donde f es continua, g presenta una discontinuidad en 4, h es igual a f en g y j es igual a g en f. G evaluado en 4 es igual a 1, que difiere del límite de g en 4, que es igual a 2. Siguiendo con las hipótesis, tenemos que f evaluado en 1 es igual a 1 y h presenta una discontinuidad en 4. Invirtiendo las funciones para obtener a j, tenemos que f es continua en 2 y nos da 4, g es discontinua en 4 y j es discontinua en 2. Pero si nos centramos en el punto 0, nos vamos a dar cuenta que g es discontinua en 0, ya que no está definida para valores negativos, f es continua en 0, y por su parte h es discontinua en 0, pero j es continua en 0. Entonces, ¿por qué a veces cuando negamos una de las hipótesis no se cumple la continuidad y a veces sí? ¿Es acaso esto una excepción en la afirmación? La respuesta es no, ya que la afirmación nos dice qué pasa cuando una función es continua en un punto y una segunda función es continua en la evaluación de la primera en ese punto, otorgando así la continuidad en la composición de funciones, pero no nos dice nada de qué pasa cuando no cumplimos con las hipótesis. Por lo tanto, no es una excepción en la afirmación, simplemente es un caso que no contempla esta afirmación. Ahora vamos a ver rápidamente algo que se conoce como el teorema del valor intermedio, el cual otorga una característica muy útil para la existencia de valores dentro de una función. Entonces, suponga ahora que f es continua sobre el intervalo cerrado AB y sea n cualquier número entre f de a y f de b, donde f de a es diferente de f de b. Entonces existe un número c en el intervalo abierto AB tal que f de c sea igual a n. Supongamos ahora que tenemos una función continua y tres puntos de interés en su dominio x1, x2 y x3, los cuales van a estar relacionados con 3 puntos en su contradominio y1, y2 y y3 respectivamente. Y lo que nos dice esta afirmación es que si yo escojo una n entre y2 y y3, voy a encontrar una c entre x2 y x3, tal que f evaluado en ese valor de c me dé el valor de n. Este resultado parece bastante evidente en este momento, ya que estamos escogiendo un intervalo para el cual la función es creciente. Y sería igual de evidente si escogemos un intervalo para el cual la función sea decreciente. Pero analicemos ahora el intervalo entre x1 y x3. A diferencia de lo que uno podría esperar, el intervalo en el contradominio ahora se volvió más pequeño. Entonces, escoger valores de c y n tales que se cumpla esta afirmación ahora no parece tan intuitivo. Pero si seguimos las instrucciones al pie de la letra cumpliendo con las hipótesis como se piden, vamos a ver que esta afirmación siempre es real. Ya que si escogemos primero a n en el intervalo entre y1 y y3, vamos a ver que va a ser fácil encontrar un valor c tal que n sea igual a f evaluado en ese nuevo valor de c. Ya que si lo hacemos al revés, primero escogemos una c en el intervalo entre x1 y x3, no hay forma de garantizar que encontremos un valor entre y1 y y3. De esta manera, mientras tengamos una f continua
en un intervalo cerrado AB, tal que f de A sea diferente a f de B, vamos a poder encontrar cualquier número n entre f de A y f de B. Entonces existe un C entre AB tal que f de C sea igual a n. Bien, hasta ahora hemos estado viendo lo que podríamos entender como la técnica azul de Satoru Gojo, que sería atracción, ya que estamos viendo cómo las cosas se aproximan hacia un punto y nunca lo tocan. Lo que vamos a ver a continuación podríamos interpretarlo como la técnica inversa, que sería rojo, ya que vamos a ver ahora qué pasa cuando nos vamos al infinito, no cuando todo viene hacia nosotros, sino cuando es al contrario, la función crece a ese infinito. Sea f una función definida en algún intervalo abierto desde a hasta infinito positivo, entonces decir que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L significa que los valores de f de x se pueden aproximar a L tanto como se desee si escoge una x lo suficientemente grande. De manera similar podemos decir que si f es una función definida en algún intervalo abierto entre menos infinito y a, entonces decir que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, quiere decir que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L, haciendo que x sea negativa y suficientemente grande en magnitud. Esta clase de límites al infinito significa que nosotros tendremos que analizar el comportamiento que debería tener la función si sigue creciendo. Por ejemplo, dada una función f de x, nosotros sabemos que x crece positivamente hasta infinito positivo a la derecha y crece negativamente hasta infinito negativo hacia la izquierda. Tendremos que ver que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la izquierda, la función sigue creciendo, pero si nos vamos a la derecha, parece estancarse en un valor. Y el límite cuando x tiende a infinito va a ser ese valor al que la función parece acercarse cada vez más. Para que exista límite hacia infinito, no necesitamos que la función se acerque de manera monotónica hacia el valor de L. Por ejemplo, esta función podemos ver que sube y baja a lo largo de su trayectoria, pero si la analizamos por el lado de afuera, vemos que hacia infinito positivo la función va creciendo, pero hacia infinito negativo la función parece que se va acercando cada vez más a un valor. Este valor al que la función parece acercarse va a ser el valor del límite L. Este punto L es un punto muy importante ya que es el punto de convergencia al que llega la función cuando x crece mucho. Entonces, la recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a L o el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L. En otras palabras, la recta a la que las funciones se aproximan cuando x crece positiva o negativamente, en realidad es una asíntota horizontal. Y claramente el límite cuando x tiende a infinito tiene su representación de epsilon delta, la cual es la siguiente. Sea f una función definida en algún intervalo abierto desde a hasta infinito positivo, entonces el límite de f de x cuando x tiende a infinito positivo es igual a L. Significa que para toda epsilon mayor que 0 hay un número correspondiente n, tal que si x es mayor que n, entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor o igual que epsilon, recordando que L es nuestra asíntota horizontal. Esto quiere decir que si yo escojo una n en el dominio de f, la distancia entre f de x y la asíntota horizontal, o el valor absoluto de f de x menos L, va a ser menor a epsilon. En otras palabras, si nosotros trazamos una región de tamaño epsilon alrededor de la asíntota, vamos a poder escoger una n lo suficientemente grande que f siempre vaya a caer dentro de esa región. De esta manera, si nosotros escogemos una n más a la izquierda, nuestra región epsilon tendría que ser más grande. Y si nosotros nos vamos más a la derecha, esta región podría ser más pequeña.
De manera recíproca también tenemos que si f es una función definida en algún intervalo entre menos infinito y a, entonces decir que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 hay un número correspondiente n tal que si x es menor que n, entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor a epsilon. Esto quiere decir que yo puedo proponer una n en el dominio de G tal que la distancia de g de x con la asíntota horizontal o el valor absoluto de g de x menos L sea menor a epsilon. O visto de otra manera, podemos trazar una región alrededor de la asíntota horizontal tal que para una n lo suficientemente grande y negativa, nuestra función g de x siempre va a estar dentro de esta región. Y al igual que en el caso anterior, entre más a la derecha esté n, más grande tendrá que ser esta región y entre más a izquierda, más pequeña puede ser esta región. Y así como Goyo combina rojo y azul para tener morado, nosotros vamos a combinar límites que son iguales a infinito cuando x tiende a infinito. Si f es alguna función definida en algún intervalo abierto desde a hasta más infinito, entonces decir que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a infinito significa que para todo número positivo m hay un número positivo correspondiente n, tal que si x es mayor que n, entonces f de x va a ser mayor que m. Eso quiere decir que si tenemos una función f de x y tomamos un valor m en su contradominio y un valor n en su dominio, sin importar qué tan grande sea n, siempre vamos a poder encontrar a m para la cual f de x sea mayor que m. Ok, lo admito. Creo que sí estuvo un poquito de más decir que el poder de Goyo es igual a los límites. Creo que sí hay cierta relación, no, eso no lo niego, pero creo que sí me aproveché un poquito de la situación. Bueno, con esto estamos concluyendo el video de hoy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de verlo. Espero de verdad que te haya servido. Cualquier comentario, sugerencia va a ser bien recibida. Y pues nada, te dejo la bibliografía para que puedas revisar de dónde salió esta información.